Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro devocional. Cuenta tu historia, porque tu historia puede bendecir a muchas personas. Lo que de pronto para otros podría parecer sin importancia, para otra persona podría ser de bendición y podría levantarnos. Recuerda que nuestro devocional se llama así, Cuenta tu historia. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó una historia en la Biblia contada, espectacularmente ordenada de manera especial. ¿Para qué? Para nuestra bendición. Y no nos ocultó nada, nos dejó todo claro allí, nos dejó todo clarísimo cómo estaba allí, las cosas buenas y las cosas malas, y de todas se aprenden. Hoy continuamos con esta bellísima historia de Génesis 2. Estábamos viendo la última vez la vida la historia del primer hombre creado sobre la tierra, ¿verdad? Adán. Y aunque aparentemente al principio fue bella esa historia, ¿verdad? Luego como que en Adán no tuvo un final feliz, pero hoy vamos a mirar cómo el Señor de esas historias como no tan buenas saca un provecho maravilloso. A veces nuestra historia no es que sea tan buena. A veces nuestra historia tiene altibajos, ¿verdad? Pero de esas cosas que son altibajos, y en otras circunstancias que son pecado, que son desobediencia, Dios puede hacer cosas bonitas también y tiene una historia, y de esa historia arma otra historia maravillosa, y entonces nos traen grandes enseñanzas. Vamos al libro de Génesis capítulo 2 versículo 9, porque ahí quedamos, y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén, eso lo vimos en el último devocional, lo estoy retomando. Y de allí salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se partía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón, y el que rodea toda la tierra, Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra era bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río era Gihón, ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río era Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, aquí empezamos la siguiente parte de la historia. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Bendito sea Dios. Mire, a mí en esta historia del Edén me encanta porque el Señor es un Dios de orden, ¿cierto? Y y nos cuenta la historia del Edén y la historia de Adán, y nos enseña cómo él no puso al hombre en un lugar desordenado, sino que primero lo adecuó, lo ordenó, ¿sí? Le puso todo lo necesario, le puso luz, le puso noche, le puso ondas electromagnéticas para que pudiéramos escucharnos, para que pudiéramos hablar. Hizo todo lo necesario para que él pudiera alimentarse, y luego dice que tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y lo puso con un propósito. Sí, un propósito maravilloso. Esta historia empieza de una manera maravillosa. Lo puso con un propósito para que labrase y lo guardase. Es decir, Dios hizo un Edén, iglesia, y ¿para qué hizo el Edén? Para que Adán tuviera un motivo o para vivir, digámoslo así, o tuviera un qué hacer en la vida, porque en la vida nosotros no podemos vivir sin un propósito, sin un motivo, sin nada que hacer. Yo me aterro que hay gente que va por la vida como, ajá, sin hacer nada, o sea, durmiendo hasta las 11 de la mañana. Pasan los años y no hace nada, no cumple un trabajo, no estudia, no progresa, no se levanta. Y uno mira en el Génesis esta historia tan maravillosa que Dios nos cuenta de Adán, y nos cuenta cómo lo formó, cómo organizó el Edén, y nos cuenta, Dios mío, que lo puso en Edén con un propósito, o sea, que tú estás en este Edén con un propósito, iglesia, ¿sí? El propósito, escúchame, no es molestar la vida, el propósito no es pelear, el propósito no es dividir. Busca en el Señor cuál es el propósito de vida que tú tienes, en qué te tienes que ejercitar, en qué te tienes que capacitar, en qué tienes que seguir adelante. Un propósito en la vida es maravilloso, ¿saben por qué? Porque el propósito tiene algo de valor. El propósito, pues le da propósito a tu vida, ¿sí? El valor de un propósito. La gente va por la vida sin saber ni para dónde va. El propósito
define mi determinación para hacer algo, define mis objetivos en la vida, qué pretendo alcanzar, ¿sí? Es una virtud que me lleva a hacer algo. El propósito en la vida me despierta, el propósito en la vida me lleva hacia adelante, ¿verdad? Le da sentido a nuestra vida, nos enseña a desempeñarnos en alguna tarea, pero hay gente que va sin propósito en la vida, iglesia. Hay gente que va en la vida como, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y uno dice, bueno, ¿tú qué vas a hacer en la vida, compañera? ¿Tú qué vas a hacer en la vida? No. Hay hijos a los 15 años que dicen, yo ya no quiero estudiar. ¿Por qué? Porque el estudio es tan duro. Y lo peor de la vida es que veo mamás diciéndole a los hijos, em, está bien, no estudies, está bien, quédate así. ¿No quieres estudiar, mi reina? No estudies. A ver, mamás, uno, si uno le coloca a un niño entre un bonjour y una sopa, el niño va a preferir el bonjour. Si le colocas a un niño una hamburguesa y una ensalada, el niño va a preferir la hamburguesa, jamás la ensalada. Es obvio que estudiar no es fácil. Obvio que la vida no es fácil. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. La vida no es fácil, mi reina, mi rey, sí, mi lindo, como le dicen algunos. Mi lindo, mi linda, la vida no es fácil. La vida tiene que seguir adelante. Y todos tenemos que hacer algo pues en la vida porque no nos podemos quedar todo el día en la casa mirando televisión o viendo celular. Y lo vemos desde la historia del Edén. Dios lo puso a Adán en el huerto con un propósito. Cuídalo. O sea, esto te di, cuídalo, ¿sí? O sea, te creé, te hice un Edén con todos los juguetes, con todo lo necesario. Por lo menos haz algo. Necesito que lo cuides. Este es tu propósito. El propósito nos da motivación, nos da energía. Le cuento algo. Mire, hay días como ayer o como hoy que mi vida, mi cuerpo físico, no el espiritual, está cansado. Y quisiera quedarme en la cama bueno, de hecho ayer que tocó quedarme en la cama descansando porque mi cuerpo no daba más. Pero un día como ayer o como hoy me provocaría quedarme en la cama descansando, pero es que el que no trabaja no come, iglesia. Entonces, ¿qué me tocó? Levantarme, ducharme, pegarme un duchazo, esos que hace rato no me pegaba. Dejé que cayera la ducha un rato sobre mí, tibiecita, más rica. Y me estregué mi cuerpo, me hice un masaje, canté en el baño, me hice un masaje en mi cabello. Dije, Señor, porque hoy es un gran día y porque yo tengo un propósito en mi vida y yo tengo que trabajar y tengo una necesidad, ¿sí? Entonces, yo tengo un propósito en mi vida y ese propósito tiene un costo. Sí, tiene un costo. Todo propósito tiene un costo. Entonces, eso es lo que a mí, después del Señor, me da energía, me motiva, hace que yo eleve mis expectativas, Señor, que mis objetivos sean claros y que yo tenga un compromiso. ¿Ok? Entonces, el propósito es el objetivo que cada persona tiene en la vida para cumplirlo. ¿Cuál es el suyo? Dios le dio a Adán un propósito. ¿Qué propósito le dio y por qué se lo dio? Para que no estuviera desocupado. Sí, el propósito, Dios le dio un propósito a Adán, iba a decir, a Adán. Entonces le dice, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, le dijo a Adán, esto es tuyo. Lo único que tienes que hacer es, haz que produzca y guárdalo, es tuyo, cuídalo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, gloria a Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Mira, yo te voy a decir algo en esta parte de la palabra que el Señor me habló. Dios le dio a Adán un propósito. Le dijo, le dio primero, le dio un lugar, luego le dio un qué hacer, ¿no? Propósito en la vida, haga algo, mi amor. Cuide lo que yo le he dado. Y luego le puso orden. Luego le dijo, en ese Edén usted no va a poder caminar conforme le dé la gana. Usted en ese Edén no va a poder ir por la vida. Ajá, en ese Edén hay un límite. ¿Cuál es el límite? Hay un árbol que usted no puede tocar. Hay un árbol que usted no puede comer. Hay un árbol que no es suyo, hay un árbol que es mío. Y eso mismo nos dice el Señor hoy a nosotros, ¿verdad? Dios nos ha puesto en un Edén, bueno, nos dio un Edén llamado mundo que nosotros hemos desbaratado, pero Dios nos colocó en este Edén, bueno o malo, no sé, lo hayamos dañado, no, nos puso en este mundo. Para mí la vida es maravillosa, para mí vivir es lindo, es delicioso. Y,
y nos colocó también un límite, ¿verdad? Dios es un Dios de límites, iglesia. Por eso José tenía límites. Recuerda que lo vimos. José tenía límites, ¿verdad? Moisés tuvo límites, ¿cierto? Todo tenía límites. Daniel tenía claro los límites hasta dónde podía llegar. Y Dios le dijo, este es su Edén y de este árbol usted no puede comer. De este árbol usted no puede tomar. Así que Adán, este es su lugar, lo puse, lo creé con este propósito, pero ese propósito suyo tiene límites. Mire, siempre que nosotros vamos a alcanzar un propósito, esos propósitos también tienen límites. Por ejemplo, en el trabajo hay unos límites. Usted quiere ser exitoso, sea muy exitoso, pero recuerde, no sobrepase el límite de dañar a nadie, de lograr el éxito dañando a alguien. No busque el éxito fuera de la palabra del Señor, sobrepasando los límites de los mandamientos, ¿sí? Entonces le dijo, bueno, de esto usted todo puede comer, menos de uno. Y le dijo Jehová en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Maravilloso Dios que nos cuenta la historia de un hombre que no podía solo, que necesitaba una ayuda idónea. ¿Qué es algo idóneo? Usted se ha preguntado el significado de la palabra idóneo, el significado de idóneo, ¿sí? O de idoneidad. ¿Se ha preguntado alguna vez el significado de esa palabra? Pues quiero contarle el significado de algo idóneo. Dice que es algo apropiado para el fin que se pretende. Dios tenía un fin al crear a Adán, ¿cierto? Él tenía que hacerse cargo del Edén, labrarse, todo, todo. Ahora necesitaba a alguien apropiado al lado de Adán para que él pudiera cumplir su fin, ¿sí? Necesitaba a alguien apropiado para que pudiera cumplir su fin, ¿sí? Entonces, ese alguien, ese significado de idoneidad indica que lo que Dios iba a hacer para Adán tenía una buena aptitud, actitud y disposición para trabajar o estar al lado de Adán. Eso significa ser idóneas, ¿verdad? Eso significa ser idóneas. Hoy no voy a hablar sobre la idoneidad de Eva, pero sí lo vamos a hablar el día de mañana, porque vamos al paso a paso. Tengo toda la vida tengo para contar la historia del Señor a mi manera, no, a la manera que me da el Espíritu para contarla. Por eso yo te invito, cuenta tu historia, porque así como la historia del Señor nos bendice, tu historia también bendice a otros. Entonces, el Señor dijo, bueno, no es bueno que él esté solo, le daré una ayuda ¿qué? Idónea, ¿sí? Una ayuda idónea, algo que se acople a, a lo que yo necesito y a lo que Adán también necesita, ¿sí? Que tenga, que sea ideal para lo que yo me propongo con Adán. Y entonces Dios crea a su ayuda idónea, le dice, no es bueno que estés solo. O sea, había algo no tan bueno en la soledad, porque el Señor dice, no es bueno. O sea, que si no es bueno que esté solo, es porque es malo estar a veces solo. Hay gente que dice, me encanta la soledad, amo la soledad, gloria a Dios, amén. A veces la soledad es buena, pero aquí en Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Mira, cuidando a la tía que estoy cuidando, me doy cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. Eh, em, a veces, mm, en el cuidado que le doy, mi familia dice, trata a la tía como alguien normal, mamá, la tratas como una bebé, como una enferma. Y pues sí, tiene un problema mental, pero a veces yo la miro y mi corazón se llena de ternura porque digo, a veces me impacienta, ¿verdad? Me impacienta que es terca, pues como es viejita, es terca, quiere hacer su propia voluntad, se enoja, se altera, cuando no quiere algo y yo le digo, debes hacerlo, cuando no quiere comer, yo le digo, tienes que comer, no, eso se alborota. Entonces, por ejemplo, el pastor tiene su carácter y dice, no le preguntes si quiere comer, sírvele la comida y dale la comida, tiene que comer porque se va a enfermar. Eso es bueno para ella, ¿verdad? Que
que tiene que comer, pues hay que darle comida. Pero cuando yo la miro y digo, está solita, la tía no tiene nadie más, sino en este caso a mí, porque ni siquiera a mis hijas. El pastor no es familia de mi esposo, es mi familia, es la tía de mis hijas, pero mi hija, la una está en Cali, la otra tiene sus compromisos, la responsabilidad es mía. Y yo la miro solita y me dan tantas ganas de llorar a veces porque le digo, Dios mío, de verdad que tú fuiste tan sabio en decir, no es bueno que el hombre esté solo, necesitamos una ayuda. Si yo hubiera tenido hijos, si hubiera tenido un esposo, y no tuvo esposo y no tuvo hijos, no porque no quiso, porque sí tuvo posibilidades, ella lo cuenta, pero fue porque fue muy elitista a la hora de escoger, de este no le gustaba, de este no le gustaba, de este no le gustaba y se quedó solita. Y aunque ella dice, a mí me encanta estar sola, yo sé que en este tiempo añoraría tener una compañía. Bueno, y tuvo un novio por muchos años, pero ese novio se murió. Le dejó una herencia pequeña, pero se murió, está solita. Por eso el Señor dijo, mira, no es bueno que el hombre esté solo, le dale ayuda idónea para él. La soledad no es que sea tan buena. De acuerdo, el Señor dice, no es bueno que estés solo, ¿verdad? Entonces, si estás solito, si estás solita, pide una compañía. En el futuro la vas a necesitar. Mi hija mayor decía siempre, yo no quiero hijos. Es más, mamá, qué pereza, yo no me siento en la capacidad de criar otro ser humano ay, de un compañero de vida. Pero hoy me dice, de verla a ella, yo como que tal vez sí voy a empezar a pedirle al Señor mi esposo que me lo mande rapidito y quiero tener un hijo en el tiempo de Dios, mamá, porque es muy dura esa soledad. Claro que es muy dura. Mira, entonces el Señor colocó a, el Señor colocó a Adán en el Edén y lo dotó de todo y le dijo, le puso límites y le puso un propósito y luego complementó todo eso bonito que él hizo con una ayuda idónea. Y entonces escucha lo que dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar y trajo a Adán para que él observase cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Mira, ese fue el trabajo de Adán en el Edén. ¿Sí? Hay gente que pelea. Una vez alguien peleó conmigo y me dijo, no diga trabajo, diga oficio, diga empleo. Trabajo, oficio, empleo, eso cansa lo mismo, es lo mismo. Si yo voy a un lugar a hacer aseo, trabajo, empleo, oficio, es el mismo trabajo, me canso igual, no veo cuál es la diferencia. Entonces, que el trabajo fue maldición, que el empleo no, puro cuento. Puro cuento mental que nos hacemos. El trabajo es trabajo y pare de contar. Entonces, ese fue el trabajo de Adán. Le colóquele nombre pues a los animalitos. Adán, venga, tenga un propósito en la vida, ¿verdad? Dios le dio un propósito a Adán. Y Dios también te da un propósito a ti para vivir. No sé si tú lo tienes. Yo tengo un propósito bello. Y entonces dice, y puso a Adán nombre a toda bestia, a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Mira, mira cómo es Dios de lindo. Dios decide que le va a colocar a Adán una ayuda idónea. Entonces yo creo, no sé, en mi tonto pensar, yo creería que como que Dios le dijo a Adán, pero venga, yo creo que Adán diría, bueno, y en medio de todo lo que hiciste, no hay una ayuda idónea para mí, Señor. Entonces yo creo que Dios por eso lo puso primero y le dijo, venga, entonces para que usted no tenga dudas de que yo no me equivoco, Adancito, venga, le invito para que le coloque a todos los animales un nombre. ¿Verdad? Y mire si dentro de los animales hay una ayuda para usted, porque ese es Dios, ese es Dios. A veces nosotros somos tercos en muchas cosas y nos dice, venga, yo le enseño, mi reina, mi linda, como dicen hoy, venga, yo le enseño, mi lindo, mi linda, que lo que yo voy a hacer está bien. Sí, y algo que a mí me gusta de Dios, me encanta del Señor, iglesia, es que el Señor es un Dios que nos hace razonar, que nos habla a nuestra razón, que nos presenta las posibilidades y que nos enseña el por qué de las cosas y el para qué y nos enseña como todo el proceso, de manera que nosotros no creamos que Él está actuando por actuar. Mira, entonces Adán le puso nombre y le puso, bueno, a la vaca, al toro, a la yegua, al caballo, el ratón, la ratona, el perro, la perra, ¿sí? Y allí, en ese ejercicio del propósito con que él lo colocó, pues lo hizo entender y le hizo ver que no había alguien para él, o sea, que él no podía estar con el perro, con la perra, que no podía estar con la yegua, que no podía estar
con la jirafa, que no pueda estar con la ratona, que no había alguien para él. ¿Por qué? Porque ese alguien no tenía la esencia de él. O sea, los perros, cada uno, recuerden que en Génesis el Señor dijo, y cada animal de según su especie, y cada planta según su semilla, cada animalito según su género, su especie, la semilla, pues de guayabas dará guayabas, la de la papa dará papas. Bueno, y entonces se dio cuenta Adán que él era una especie diferente, que él era diferente a todos los animales, que él no podía tener como ayuda a la perra porque la perra no hablaba como él, no pensaba como él. Entonces se dio cuenta que no había, porque dice, y no se halló, más para Adán no se halló ayuda idónea. O sea, Adán encontró parejita para todos los animales y dijo, y la mía, esta palabra, este versículo a mí me da a entender como que en Génesis 2:20, que Adán iba colocando el perro y la perrita, el caballo y la yegua, y acabó el elefante y la elefanta, la mariposa hembra y la mariposa macho, la mosca hembra y la mosca macho. Bueno, acabé, todos tienen pareja. Y yo se dio cuenta que no había ayuda idónea para él, que Dios tenía que crear esa ayuda idónea. Mira, entonces dice así, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Yo voy a dejar el devocional hasta allí. ¿Por qué? Porque mañana vamos a hablar de ese propósito con el cual fuimos creadas. Y a través de este versículo es maravilloso. Mira, yo siempre pregunté, Señor, ¿por qué Adán cayó en sueño? ¿Por qué usted no vio? ¿Por qué no le permitió a Adán ver usted cómo la criaba? ¿Por qué cayó en sueño Adán, Señor? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sabes algo? Y de esto voy a hablar mañana. Voy a terminar de hablar. La mujer, no fuimos, escúcheme, aunque aquí me voy a dar duro a mí misma. Las mujeres no fuimos creadas para ocasionar dolor, ni para ocasionar daño alguno a nadie. Fuimos creadas con tanta delicadeza que solamente Dios pudo observar cómo nos creó y que no ocasionó dolor a Adán al crearnos. Nosotras no fuimos producto del dolor. Nosotras fuimos producto de un Dios grande y bello que nos creó con toda la delicadeza. Escúchame, Adán cogió tierra, cogió polvo, hizo una bola, dice la Biblia, pues deduzco que es metafórico, tampoco nos iba a contar. Simplemente necesitamos saber que Él nos creó, sí, y formó al hombre, pero a Eva la tomó de una parte bella de Adán y la creó de una manera tan particular que Adán no sintió dolor en la creación de su compañera. Adán no se dio cuenta. Escúchame, mujer hermosa de Dios. eh, la mujer fue para Adán una sorpresa. Fue como el regalo de cumpleaños cuando no sabemos que nos van a, a celebrar cumpleaños y abrimos la puerta y wow, está todo listo. Eso fue la mujer para Adán, un regalo de cumpleaños. Entonces, dice el 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando Adán abre los ojos, la mira y Dios no tuvo que explicar absolutamente nada. Dios no tuvo que decirle, mira, Adán, te tomé una costilla, mira, Adán, te abrí, mira, Adán, formé, mira, Adán, no tiene cicatriz, mira, Adán, no. Cuando Adán la vio, la reconoció como parte suya, ¿verdad? Porque eso es algo que Dios colocó en el corazón de los hombres, la inclinación hacia la mujer. Adán cuando abrió los ojos no dijo, ¿y por qué no hiciste uno igual a mí? ¿Por qué no hiciste uno como yo? ¿Por qué no hiciste uno que me entienda? Porque uno como yo me entendería, ¿no? Porque tendría mis mismos problemas, mis mismas hormonas, tendría mis mismas inclinaciones. ¿Por qué no hiciste otro Adán?
hubiera sido un compañero perfecto, pero en su sabiduría Dios hizo una ayuda idónea, recuerde, alguien con el que Adán pudiera cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado a Adán. Y viceversa, al crear a Eva, fue la ayuda idónea para Adán, pero Adán iba a ayudar a que Eva cumpliera el propósito en la vida de ella, pues porque él no creó una esclava. Y Adán lo tiene bien claro en esta palabra. Sí, esta es carne de mi carne, esta será llamada varona, o sea, como él, solamente que lo puso en femenino, le dio su mismo nombre, o sea, es igual a mí, fue sacada de mí, yo soy el varón, ella es la varona. Jamás en el propósito de Dios estuvo crear a Eva, pero por encima de Eva, arriba, 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 Adán. ¿Sí? Por encima, no. Adán, Eva fue creada como ayuda idónea, es decir, la mujer que iba a ayudar a Adán y que él también iba a ayudarle a ella. Eso era en complemento. Sí, te voy a hacer una ayuda idónea. Tienes un propósito en la vida. Sí, tienes un propósito. ¿Cuál es? Bueno, hay que labrar el campo, Adán. No, no puedes solo. Te voy a hacer una ayuda idónea. Y cuando Adán ve a Eva, ¡wow! ¡Qué sorpresa! Inmediatamente su instinto de hombre, natural, animal, la vio y dijo, ella es huesos de mis huesos y es carne de mi carne y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y mira, y de cada uno de los versículos que yo he hablado hoy, podríamos sacar un estudio. Yo podría volver a empezar Génesis capítulo 2 contando la historia de los primeros padres, esa historia maravillosa que el mundo, que enloquece al mundo, porque nadie puede entender que Adán haya sido creado del polvo y Eva de una costilla del hombre. ¿Por qué? Porque ese es el Señor, el que enloquece la sabiduría de los sabios. Y sabes, nuestra historia a veces también enloquece la sabiduría de los sabios, porque a veces la gente dice, ¿cómo pudiste? ¿Cómo saliste de allí? ¿Cómo lo lograste? Es de locos. ¿Cómo no te enloqueciste? ¿Cómo no te suicidaste? Él enloquece la sabiduría de los sabios. Y esta creación de Dios, cuando la gente hoy, sin el conocimiento y sin la creencia de Dios, lee la historia, no puede entender este proceso, ¿verdad? Es más, la gente hoy, el mundo hoy quiere cambiar esta historia, ¿verdad? Y quiere hacernos entender que Dios se equivocó, pero Dios no se equivocó. ¿Por qué? Porque Dios colocó en el hombre, en Adán, en el masculino, puso la inclinación de él hacia aquella creación diferente y tan particular que fue Eva, ¿sí? Y a los ojos de Adán fue alguien agradable. Esa es la inclinación natural del hombre hacia la mujer. Y deduzco que cuando Eva abrió los ojos y lo vio, también vio en Adán alguien agradable. Por eso al hombre le gusta a la mujer y a la mujer le gusta a un hombre. Yo siempre he dicho en mi vida que tienen los hombres que a uno le gustan. O sea, no entiendo, una persona que a uno nunca lo conoció, que no viví con él, que lo conocí, lo veo de un día para otro y uno dice, wow, me gusta. Hay algo en él que me gusta, ¿verdad? Hay algo de ese Edén en él. Hay algo de lo que Dios puso en ese Edén en nosotras y en nosotros. Que está allí todavía, ¿verdad? Que hace que yo me incline, que cuando yo vi a mi esposo, bueno, yo cuando lo vi la primera vez, pues no me gustó. El gusto vino después de conocernos, de ser amigos, pero yo siempre digo, ¿qué hay en él? Cuando yo escucho, por ejemplo, a mi hija que dice, me gusta, mami, este personaje o esta persona me gusta. ¿Qué hay ahí? Eso que Dios colocó en el Edén cuando nos creó. Ese no sé qué, en un no sé dónde, que no podríamos explicar que es maravilloso. Mira, la historia en la Biblia es maravillosa si la sabemos estudiar. Dios nos dejó un libro para contarnos nuestra historia, para que nadie nos engañe y para que nadie nos cuente esa historia de una manera.
diferente. Por eso yo también te invito. Dios dejó su historia contada de una manera ordenada. Cuenta tu historia, porque los demás la van a contar a su manera, pero tú eres la única persona que puede contar la historia tal como te sucedió y puedes contar de qué manera Dios te ha levantado, te ha sostenido y tu historia puede ser de bendición a otras personas. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias en esta hora por tu amor y tu bondad, por tu misericordia en Jesucristo. Gracias por llevarnos de una manera especial, Señor, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gracias por tu historia narrada, Señor, en la Biblia. Gracias, Dios, por ese Adán que creaste un día con un propósito. Y yo sé que nosotros también fuimos creados con un propósito maravilloso, Señor, para estar en este Edén, Señor. Este Edén que hoy está un poco transformado por nosotros mismos, pero tenemos un propósito, Señor amado de vida, y yo te pido que nos ayudes a encontrar ese propósito, ese que nos alienta, que nos lleva hacia adelante, que nos da un deseo en nuestra vida de continuar, que nos da ánimo. Padre, por favor, alimenta cada día mi propósito de vida. Que nunca, Señor, yo me sienta cansada de compartir tu palabra y de estudiarla. Que nunca, Padre de la Gloria, yo pueda sentir, Señor, que mi propósito en la enseñanza, en el ministerio de maestra, se cayó, que se cansó, sino que yo pueda cada día seguir adelante, Señor, con el ánimo pronto, escudriñando lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre poderoso de Jesús, el dador de la vida, el dueño de la vida eterna. Amén, amén y amén. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Y no se olvide, iglesia, cuente su historia porque su historia puede bendecir a otros. Chao, chao.